saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy tenemos la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, en su capítulo 3 y en su versículo 15, donde dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. A partir de hoy quiero comenzar con una secuencia de meditaciones respecto a las grandes promesas de Dios que están registradas en la Sagrada Escritura. Y si hay algo, amada iglesia, que tiene que darnos ánimo, alentarnos, es saber que la Biblia es un libro de promesas. Algunas que están en la exclusiva competencia de Dios, donde nada tenemos que decir al respecto, pero hay otras promesas que tienen un nivel de condicionante en donde sí, también nosotros algo tenemos que ver en el asunto. Tal es, por ejemplo, el primer gran mandamiento o el primer mandamiento con promesa, que es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Pablo toma la referencia de la ley y queda registrado en el capítulo 6 de Efesios. Por ejemplo, ahí sí que nosotros tenemos la condición de parte de Dios para recibir esa promesa. Sin embargo, hay otras promesas, como la que vamos a observar el día de hoy, que vienen siendo una solución a la problemática humana. Entonces, una promesa también va a involucrar una esperanza, y esa esperanza radica en una solución a nuestra problemática. ¿Cuál es la real problemática humana? Sencillo: el pecado. Aquí no hay que darle tantas vueltas, no hay que profundizar tanto en el aspecto teológico, no hay que ser una eminencia científica, ni tampoco un intelectual racionalista, humanista del mundo, para darse cuenta que la real causa de toda la problemática humana, en los aspectos que usted quiera analizarlos, aspectos sociales, políticos, económicos, interculturales, de cosmovisión, de religión, o todo lo que usted se imagine, tiene una raíz común que se llama el pecado. Y esta primera promesa es al mismo tiempo la primera gran noticia, que el hombre, la primera pareja, digo hombre, también involucro mujer, aquella primera pareja, nuestros padres originales, habían caído en el pecado, bajo la seducción del tentador a través de la serpiente antigua. Y vemos cómo vino toda una debacle, toda una destrucción progresiva. Dios tuvo que formular métodos para ir solucionando el problema del pecado, lo que conocemos como el plan de salvación, cuyo centro, eje, motor y que le da sentido a este plan es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vendría como la ofrenda perfecta a recibir Él la paga del pecado que a nosotros nos correspondía. Él es la solución para el problema del pecado. Bendito el nombre del Señor. Y esta primera gran promesa, al mismo tiempo primera gran noticia, la encontramos a posterior de la caída. La caída en el pecado trajo inmediatas consecuencias. El hombre muere espiritualmente porque hay una separación con Dios. El gran problema del pecado, iglesia, es que trae una separación con Dios. Dios interviene en la escena, el hombre huye de la presencia de Dios, se esconde, se excusa, se tapa, de alguna forma tratando de justificar el acto cometido, pero todo era vano. No había una solución humana a este problema que se inició en el distante huerto. Y como no había una solución al problema iniciado acá en la tierra, la solución vino desde el cielo a la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Aquí se nos da la primera manifestación de esta solución al problema del pecado. Entonces aquí encontramos la primera gran promesa de salvación
Y por lo tanto, como es Cristo que aparece en la escena, Él es el que le da el sentido real al Evangelio. Por lo tanto, no solo es la primera gran promesa, sino que es la primera gran noticia. ¿Y en qué consiste esta primera gran noticia? Que iba a venir uno a solucionar el problema del pecado. Bendito el nombre del Señor. Vemos que Dios llama a terreno a cada uno de los involucrados, la serpiente, la mujer, el hombre, y a cada uno le transmite un castigo. Vemos, por ejemplo, que la serpiente antigua no era como las conocemos ahora. De hecho, desde las palabras originales, en este caso el hebreo, entendemos que era un ser hermoso, muy astuto, muy inteligente. Y la misma Biblia relata que este ser era el más astuto de los animales del campo. Entonces, no por casualidad, Satanás, el diablo, escoge a este animal para interactuar con el ser humano y le da también la facultad de poder hablar. Dios permitió esto. Pero también vemos que después, en la maldición de la serpiente, queda convertida en lo que ahora conocemos. Un ser rastrero, un ser peligroso, un ser venenoso, un ser del cual hay que tener reserva y cuidado. El típico ejemplo del mal y sus consecuencias. El mal es peligroso, el mal es venenoso y con el mal no podemos travesearnos. Dios nos bendiga. Vemos también que la mujer recibe su parte, en donde Dios iba a multiplicar el dolor en sus preñeces. Y en el caso del hombre, no consideremos que el trabajo es una maldición, porque el hombre fue hecho para laborar y tenía dos oficios vocacionales. El hombre en un principio iba a ser agricultor y pastor. Dios le dotó con amplios conocimientos, hizo un ser perfecto, pero con capacidad de decidir. Y en esa capacidad de decidir, la primera pareja decidió mal. Y el apóstol Pablo registra en Romanos 3:23 que gracias al mal accionar de ellos, todos nos incluía, nuestra familia también. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Primera consecuencia fatal fue la muerte espiritual. El hombre se separa de Dios y finalmente después tiene que de trabajar mucho, fatigosamente, que ahí está la maldición, el trabajo con fatiga y escasa remuneración. El hombre iba a volver al polvo del cual fue tomado, hablando de la muerte física. Pero frente a todo este panorama trágico, es cuando Dios presenta esta primera gran promesa, que al mismo tiempo es la primera gran noticia. Vendrían dos líneas humanas a partir de un vientre en común. Eva, la madre de los vivientes, iba a engendrar distintos hijos. 3 iban a ser los principales, Caín y Abel, y ya vemos lo que ocurre ahí. Se levanta el primer asesino, mata a su hermano Abel, pero después Dios enviaría uno que se llama Set, el sustituto. Este que iba a estar en lugar de, este que viene en lugar de Abel. Y a partir de eso vienen dos líneas humanas, dos descendencias. Dios permitió dos simientes. La línea de los hijos de Caín, que no querían saber absolutamente nada con Dios, y la línea de los hijos de Set, hombres y mujeres piadosos que querían restablecer la comunión perdida con sus ancestros, producto del pecado original. Y es aquí donde se presenta esta promesa, esta enemistad, porque la línea de los hijos de Caín, nacidos del vientre de Eva, espiritualmente iban a ser la descendencia del diablo, hombres impíos, amadores de sí mismos, déspotas, peligrosos, tramposos, asesinos, blasfemos, perversos, corruptos.
todo un sinfín de características perversas que las inflama el mismo infierno y que nacen de corazones corrompidos, era la línea de la descendencia de la serpiente nacido a través del vientre de esta mujer, donde el representativo de todo esto iba a ser Caín, ese tramposo, mentiroso, soberbio, blasfemo, homicida y rebelde con Dios. Pero bendito el nombre del Señor, que iba a nacer también una línea de la cual Dios iba a usar para incluso en su momento preparar un pueblo, permitir una línea, dinastía de reyes, hasta que su propio Hijo, el Verbo de Dios, tomara carne y viniera como uno de nosotros a solucionar el problema del pecado. Y ahora, volviendo al versículo, entendemos de mejor forma por qué dice esto. La enemistad iba a estar demarcada justamente en el hecho de que una línea quería de Dios, la otra aborrecía de Dios. Una línea iba a buscar de Dios y la otra iba a caminar sin Dios y sin ley. Pero en un momento determinado, la simiente de la mujer perfecta, es decir, este Jesucristo, el Señor que iba a nacer como hombre a través del pueblo de Israel, iba a solucionar este problema. Por eso dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer, y la simiente suya, vale decir, la línea de descendencia de la mujer hasta Cristo, y dice esta, hablando de Jesucristo, el que representa la línea de los piadosos que quieren de Dios, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la imagen de promesa en esta primera gran noticia de salvación está representada en un conflicto que en un momento de la historia se iba a suscitar como algo real. Y basta observar las líneas históricas de la Biblia o observarla a la luz de los acontecimientos que se registran a través de ella y llegar a los evangelios y poder observar el momento de la cruz para entender lo que Dios mismo allá en el distante huerto, perdida la inocencia y acabada la gloria del hombre por haber caído en el pecado, se presenta como un vislumbre nuevamente de gloria y salvación en la persona de Jesucristo el Señor. ¿En qué consiste que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo el Señor, le iba a pisar la cabeza a la misma serpiente? Se refiere que en el momento de la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo moría pagando nuestra deuda de pecado, era cuando Dios mismo iba a propiciar que el hombre era reconciliado con Dios. Ya había una solución para el problema del pecado, pero tristemente hubo consecuencias que pagar. Dios da una victoria aplastante en contra del diablo a través de la cruz de su Hijo. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 lo aclara y dice que en la cruz Dios exhibió la victoria de su Hijo y la derrota de Satanás y su imperio, que imperaba desde el inicio del pecado hasta la muerte de Cristo en la cruz. Imperaba el imperio de la muerte, donde los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento habían muerto en la esperanza, pero con Cristo la esperanza real y la gracia derramada a través de la cruz, ahora se obtenía la victoria. Ahora todos los que mueren en Cristo mueren más que con una esperanza, sino con una realidad de salvación, que aunque toque lamer el polvo en el momento de la muerte física, Cristo ha dado la victoria y promete un día resucitar a los suyos y llevarlos a su plena gloria. Por eso está la imagen de pisotear la cabeza de la serpiente, pero de este descendiente especial de la mujer,
como dice Gálatas 3:16, que la simiente es Cristo. Entendemos que Él es la descendencia perfecta, el representante humano que iba a hacer esta obra de salvación, iba también a recibir su parte. ¿A qué se refiere que la serpiente le iba a herir en el calcañar? En el momento que Cristo le iba a pisar la cabeza, la serpiente le iba a dar una mordida entre el tobillo y el talón, que es la zona del calcañar. Esa es la zona más débil del ser humano. Por lo tanto, está representando que a Cristo en debilidad le tocó morir por causa nuestra para así derrotar al diablo. Bendita promesa de salvación, bendita esperanza de gloria, bendita primera buena noticia. Y esto debe inflamar a la iglesia en gozo de saber que ahora somos parte de este pueblo especial que Dios rescató enviando a su propio Hijo a un martirio terrible y martirio de cruz. Y bien dice primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9, que ahora es nuestra responsabilidad decirlo y hacerlo, predicarlo con testimonio, que somos los que fuimos llamados de las tinieblas oscuras del mundo, de esas profundas tinieblas, a una luz admirable de gloria, para anunciar las virtudes de este que iba a traer la solución al problema del pecado. La consigna, el lema para el día de hoy es el siguiente: soy hijo de Dios, el cual me salvó por la obra de Cristo. Y el consejo aplica de esta manera: ya habiendo reconocido la primera gran promesa, que al mismo tiempo es la primera gran noticia, voy a cobrar ánimo, voy a cobrar fuerza. No importa lo que venga, no importa los tiempos futuros por difíciles que sean, ya la victoria Cristo la obtuvo. Por eso, Pablo en Romanos en el capítulo 8 y a partir del versículo 28 en adelante, pero principalmente en el versículo 37, dice que la iglesia no somos vencedores, somos más que vencedores, porque la iglesia pelea sus batallas no para vencer, sino que las pelea desde la victoria de aquel que le aplastó la cabeza al diablo. Vamos a la victoria, vamos adelante, confiemos en las promesas. Dios hará, Dios cuidará y Dios salvará a su pueblo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I'll never get tired of saying it. He saved me, and He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.